Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un budín o también llamado pudín de pan. La verdad es que hace tiempo que quería hacer un budín, o pudín, bueno, se le puede llamar de diferentes maneras según la región o las costumbres de cada lugar. Pero lo que no cambia es que es un postre súper rico, sencillo, tradicional y sobre todo muy económico. Es un postre perfecto para cuando nos queda pan del día anterior y queremos aprovecharlo para hacer un postre delicioso. Hay muchísimas versiones, pero hoy os voy a mostrar mi preferida para estas fechas navideñas. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Empezaremos haciendo el caramelo, y para ello necesitamos azúcar blanco normal, agua y jugo de limón, aunque si queréis os podéis saltar este paso y podéis utilizar caramelo comprado. En un caso vertemos el agua, el jugo de limón y el azúcar. Movemos un poquito el caso para que el azúcar quede bien empapado, y lo dejamos a fuego medio sin remover en ningún momento durante unos 10 minutos o hasta que el caramelo se vuelva de color marroncito dorado. Os cuento que el jugo de limón que hemos añadido nos ayudará a que el caramelo no se cristalice, y no os preocupéis por el sabor, porque os aseguro que el caramelo no quedará ácido. Veréis que al principio tarda un poquito en tomar color, pero al cabo de unos minutos el caramelo empieza a dorarse, así que os recomiendo estar muy pendientes de él para que no se queme. Nuestro caramelo ya tiene el color que queremos, así que ya está listo. Utilizaré un molde rectangular de 1,8 litros de capacidad que mide 32 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 8 centímetros de alto. Es de aluminio, pero si queréis lo podéis hacer en otro tipo de moldes como por ejemplo de cristal, o incluso en moldes individuales o desechables. Vertemos todo el caramelo con cuidado para no quemarnos, y lo repartimos por todo el molde. Yo me estoy ayudando de un pincel de silicona para cubrir bien las paredes. Esto hará que nuestro budín quede con un color doradito precioso por todo el exterior. Hecho esto, lo dejamos reposar a temperatura ambiente y seguimos con la receta. Para hacer el budín necesitamos pan del tipo que queráis o bollería tipo magdalenas o croissants, huevos, leche y azúcar blanco normal. Con estos 4 ingredientes ya lo podemos hacer, pero opcionalmente le podemos añadir pasas y ron añejo o brandy o algún licor sin alcohol como por ejemplo de avellanas. Y para darle un toque de sabor más rico aún, utilizaré ralladura de naranja y esencia o extracto de vainilla. Vertemos el licor de avellanas sobre las pasas para macerarlas. Las tapamos y las dejamos reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 1 hora. Mientras vertemos el pan en un bol amplio y nos llevamos la leche para calentarla hasta que esté a punto de hervir. Una vez lista la vertemos sobre el pan y removemos bien para que el pan quede bien empapado por todos sitios. Ahora que el pan está más blandito, lo aplastamos un poco con la ayuda de un tenedor. Y aquí la textura final dependerá mucho de vuestro gusto, ya que podemos aplastarlo bastante para conseguir un budín más cremoso, o dejar algunos trocitos para que tenga un poco más de textura. En ambos casos el resultado final queda muy rico. Cuando tengamos la textura que queramos, lo tapamos a piel con papel film y lo dejamos reposar durante 1 hora. Pasado este tiempo, el pan está mucho más suave, así que está perfecto para la receta. En un bol aparte batimos un poquito los huevos con unas varillas o un tenedor. Le añadimos el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Si queréis lo podéis hacer con alguna otra esencia de vuestro gusto o con ralladura de limón que también queda delicioso. Vertemos los huevos batidos sobre el pan y lo removemos bien. Añadimos también las pasas maceradas con el licor de avellanas y las integramos. Estos 2 ingredientes también son opcionales, pero la verdad es que le dan un aroma y un sabor delicioso a nuestro budín. Pero si queréis lo podéis omitir o sustituir a vuestro gusto. Una vez tengamos todo bien integrado, vertemos la mezcla en el molde con caramelo. Agitamos un poquito el molde para alisar la superficie y lo ponemos dentro de una bandeja alta apta para horno. Ponemos agua caliente en la bandeja hasta cubrir más o menos 3/4 partes del molde y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo sin ventilador. En mi caso estuvo listo en 40 minutos. Para saber si vuestro budín está hecho, lo podéis pinchar con un palillo o un cuchillo. Si sale limpio, es que ya está listo. Pasado el tiempo de horneado, lo dejamos sobre una rejilla hasta que enfríe. Una vez esté frío, lo tapamos y lo llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 4 horas o hasta el día siguiente. Cuando lo saquemos de la nevera, veréis que el caramelo está líquido nuevamente y que nuestro budín se desliza dentro del molde. Esto nos indica que se desmoldará fácilmente. Así que sobre el plato o la bandeja de presentación le damos la vuelta rápidamente para que no se salga el caramelo. Ya estaría listo para disfrutar, pero si queréis lo podéis decorar con un poquito de nata montada o crema chantilly. Finalizamos la decoración con unas cerezas en almíbar y ahora sí ya lo tenemos listo. Vamos a cortar un trocito para que veáis su interior.
Lo que me encanta de esta receta es que podemos aprovechar la bollería o el pan que se nos ha quedado un poco duro, pero aún así el resultado final tiene una textura suave y cremosa muy parecida a la del flan, y la combinación de sabores está riquísima. Ya veis que con pocos ingredientes podemos tener un postre delicioso y perfecto para cualquier momento. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Sisi ha hecho la tarta fría de frutas, te ha quedado genial. Evelyn ha preparado la Ice Cream Drip Cake, se ve realmente irresistible. Kautar ha hecho una preciosa mesa dulce para su pequeño. Me alegro un montón saber que nuestros vídeos te han servido de ayuda. Rosette se ha animado con el delicioso pastel Selva Negra. Espero que lo hayas disfrutado en buena compañía. Y por último Vicky, que ha preparado el pastel de chocolate y cerveza negra. Una muy buena elección para cualquier evento. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta de Navidad. ¡Hasta pronto, cupcakers!